Sean bienvenidos a un nuevo video de Oncocápsulas. Mi nombre es José Heriberto García Rodríguez, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán en la asignatura de Oncología, impartidas por el doctor Félix Santiago Gómez y la doctora Eunice García Álvarez. El día de hoy les voy a hablar acerca del cáncer en adolescentes y adultos jóvenes. Primero tenemos que saber qué es el cáncer, que prácticamente se le da el nombre a la enfermedad donde hay células anormales que se multiplican sin control, que pueden afectar a tejidos adyacentes y también que se pueden diseminar a través de los vasos sanguíneos y linfáticos a diferentes partes de nuestro cuerpo. Ahora que sabemos la definición de cáncer, debemos de tomar en cuenta a qué nos referimos con los adolescentes y los adultos jóvenes. Por un lado tenemos a los adolescentes, que son personas que inician la pubertad pero aún no llegan a ser adultos. Eso quiere decir que tienen entre 10 a 19 años. Por otro lado tenemos a los adultos jóvenes, que tienen entre los 20 y los 40 años. Esta tabla nos muestra las diferentes causas de muertes en la población general en México en el año 2015. Como podemos observar, la lista es encabezada por las enfermedades del corazón, seguidas de enfermedades isquémicas del corazón, en tercer lugar por diabetes mellitus y en cuarto lugar tenemos los tumores malignos, con 75.229 defunciones que equivalen a 12.1% de todas las muertes. Siendo un poco más específicos, las principales causas de muertes en adolescentes es debido a accidentes vehiculares, agresiones, tumores malignos y lesiones autoinfligidas intencionalmente, como en el caso del suicidio. Por otro lado, tenemos a las principales causas de muertes en adultos jóvenes, que también es principalmente por accidentes vehiculares, por agresiones, por enfermedades del corazón y por tumores malignos, como en el caso de cáncer de mama, cáncer cervicouterino. La siguiente tabla nos muestra los cánceres comunes en adolescentes y adultos jóvenes, como leucemia linfoblástica aguda, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, que son los que me gustaría hablar de ellos más adelante. También tenemos cáncer del sistema nervioso central, cáncer tiroideo, melanoma y cáncer de células germinales, que pueden provocar cáncer de testículo o de ovario. Si usted quiere saber un poco más de estos últimos cuatro, les recomiendo que vean los videos de mis compañeros. Una de las principales preguntas es a partir de cuándo tengo que ir a consulta. Existen diversos programas de tamizaje, como el programa del cáncer de mama, cáncer cervicouterino y cáncer de próstata. Sin embargo, esto no existe para todos los tipos de cáncer. Además, la mayoría de los tipos de cáncer son asintomáticos y pueden presentar manifestaciones ya cuando son en etapas avanzadas. Para ello, se han creado una lista de signos de alarma, tales como fiebre, sudoración nocturna, sangrados nasales y orales sin asociación alguna, mialgias y artralgia, palidez, fatiga, vértigos constantes, moretones espontáneos, masas palpables y pérdida de peso sin causa aparente. Ahora vamos a hablar de la leucemia linfoblástica aguda, que básicamente es la neoplasia más frecuente durante la infancia, que constituye cerca del 80% de todas las neoplasias agudas de la edad pediátrica. Representa entre el 20 y 25% de todos los tumores en menores de entre 15 a 19 años. Dentro de su fisiopatología, de manera muy general, tenemos que es la consecuencia de la transformación maligna de la célula progenitora linfoide inmadura, que tiene la capacidad de expandirse y formar un clon de células progenitoras idénticas bloqueadas en puntos de su diferenciación. Los síntomas más frecuentes son aquellos relacionados con la insuficiencia medular. Aquellos con anemia llegan con palidez y astenia. Los de trombocitopenia llegan con equimosis y petequias. Los de neutropenia pueden desarrollar fiebre. Rara vez pueden desarrollar pancitopenia severa. Y la duración de los síntomas varían entre días a incluso meses. Como podemos observar, el cuadro inferior nos muestra síntomas y hallazgos en la exploración, encabezados por la hepatoesplenomegalia, que se presenta en el 68% de los pacientes, seguidos por esplenomegalia con el 63%, fiebre con el 51%, adenopatía con 50%, sangrados con el 48% y dolor óseo en el 23% de los pacientes. Para llegar al diagnóstico debemos de realizar un interrogatorio clínico y una exploración exhaustiva y minuciosa.
la mayoría de los casos, el médico de primera instancia le pide al paciente que se realice una biometría hemática, en la cual el 80% de los casos de los pacientes tendrán anemia, el 75% de trombocitopenia y el 50% leucocitosis. Para el diagnóstico definitivo se debe realizar mediante análisis morfológicos, moleculares y citogenéticos de una aspiración de la médula ósea. Una de las preguntas más comunes en los pacientes con cáncer y sus familiares es acerca del pronóstico. En esta tabla, muy resumida, podemos determinar si el pronóstico es favorable o no. Para un pronóstico favorable debemos de tener un paciente de 2 a 9 años del sexo femenino con leucocitos menor a 25.000 en adultos y menor a 50.000 en niños, una citogenética normal, hiperdiploide de translocación 12-21 con respuesta rápida al tratamiento y una enfermedad residual negativa. Por otro lado tenemos al pronóstico desfavorable, que generalmente son lactantes o pacientes mayor a 10 años con leucocitos mayor a 25.000 en adultos y mayor a 50.000 en niños, con una citogenética hipodiploide con translocación 4-11 o 9-22 y una respuesta al tratamiento lenta con una enfermedad residual positiva. El tratamiento consiste en 3 etapas. La primera sería la inducción a la remisión, que dura aproximadamente un mes, en la que se usan medicamentos como vincristina, corticoides y asparaginasa. La consolidación sería la segunda etapa y en ocasiones una intensificación, en las que se usan medicamentos como la citarabina, etoposide y el metrotexate. Por último tenemos el mantenimiento, que dura aproximadamente 2 años, en las que se usa la mercaptopurina en vía oral y el metrotexate vía subcutánea. Es importante no olvidar la profilaxis del sistema nervioso central, puesto que estos pacientes pueden presentar la enfermedad a nivel del líquido cefalorraquídeo, produciendo principalmente cefaleas, por lo que se le recomienda realizar punciones lumbares de forma constante. En dado caso que estos pacientes desarrollen enfermedad, se recomiendan medicamentos que atraviesan la barrera hematocefálica, tales como el metrotexate. Ahora vamos a hablar acerca del linfoma no-Hodgkin, que básicamente un linfoma es un tipo de cáncer producido por el sistema linfático. Este sistema linfático está constituido por linfa, los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas, el timo y la médula ósea. Esto quiere decir que estos linfomas pueden aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. Dentro de su etiología o etiopatogenia tenemos los antecedentes familiares, las inmunodeficiencias como el caso de infección por VIH o presencia de SIDA, el uso de inmunosupresores y enfermedades autoinmunes. En virus como el virus de Epstein-Barr y las bacterias como el Helicobacter pylori. También tenemos las radiaciones como la luz ultravioleta y el riesgo ocupacional, como el caso de radiólogos, radioterapeutas, agrícolas, personas que tienen exposición a benceno y personas que manipulan los tintes del pelo. En el cuadro clínico tenemos una tabla que nos muestra los diferentes tipos de linfoma no-Hodgkin. El primero sería el linfoma de Burkitt, que en su clínica muestra masas abdominales, invaginación intestinal y masa del anillo de Waldeyer. En el linfoma difuso de células grandes B tenemos adenopatías periféricas, masas abdominales y afectación ósea metastásica. El linfoma de células grandes mediastínico, pues aquí hay una afectación principalmente en el mediastino. En el linfoma anaplásico de células grandes, aquí hay una afectación en piel y ganglios periféricos. En el linfoma anaplásico de células grandes, aquí hay una afectación en piel y ganglios periféricos, que puede simular a una celulitis o una adenitis infecciosa e incluso también pueden afectar a los huesos. En el linfoma linfoblástico de células precursoras T, aquí hay una masa mediastínica, y en el linfoma linfoblástico de células precursoras B hay afectación en la piel, huesos y ganglios. Para llegar al diagnóstico es necesario realizar una historia clínica cuidadosa, en especial si el paciente presenta síntomas B, que serían fiebre, diaforesis y pérdida de peso. Además, para el diagnóstico definitivo se debe realizar mediante biopsia de tejido tumoral o ganglios patológicos, aunque también se puede recomendar una biopsia por aspiración de médula ósea.
También es necesario realizar estudios de imagen diagnóstico, como el caso de tomografía por emisión de positrones, que es el estándar de oro para establecer el grado de diseminación del linfoma. Para su estadificación tenemos la clasificación de Ann Arbor, que sería el estadio 1, la afectación de una única región ganglionar; el estadio 2, la afectación de dos o más regiones ganglionares del mismo lado del diafragma; el estadio 3, la afectación ganglionar en ambos lados del diafragma; y el estadio 4, que sería la afectación extranodal. El pronóstico va a depender de si el linfoma está localizado o está diseminado. En el linfoma de Burkitt localizado hay una supervivencia entre el 90 y el 95%, si es diseminado entre 70 y 90%. En el linfoma linfoblástico existe una supervivencia de entre 85 y 90%, y si es localizado, y si está diseminado entre 80 y 90%. El linfoma difuso de células grandes B, si está localizado, existe una supervivencia de 90 a 95, y si está diseminado sería entre 85 a 90. Además, el anaplásico de células grandes, si es localizado, existe una supervivencia de 90%, mientras que si es diseminado varía entre 70 a 75%. En el tratamiento tenemos que el linfoma de Burkitt y el linfoma difuso de células grandes B son tratados de manera muy similar, con quimioterapia tipo COMP, que consta de ciclofosfamida, oncovin, que sería vincristina, metotrexate y prednisona. Recientemente también se ha demostrado la adición de rituximab en los pacientes de alto riesgo, puesto que este mejora su pronóstico. En el linfoma linfoblástico, la mayoría de los casos son tratados con protocolos derivados de leucemia, y esto tienen resultados excelentes. Por último, tenemos el linfoma anaplásico de células grandes, que en pacientes con menos factores de riesgo se dan dosis semanales de monoterapia con vinblastina, y en casos refractarios y de alto riesgo se utiliza el brentuximab vedotin. Por último, les voy a hablar acerca del linfoma Hodgkin, que es la neoplasia más frecuente entre los 15 y 19 años de edad. En su clasificación tenemos principalmente al linfoma de Hodgkin clásico, que este representa entre el 90 y 95% de los casos. El otro sería el linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocítico, que representa entre el 5 al 10% de los casos. La característica del cuadro clínico sería una adenopatía grande, que por lo general no dolorosa, en la región cervical, supraclavicular o axilar, acompañadas o no de síntomas sistémicos, que serían fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna, y además que puede presentar una masa mediastínica en el 75% de los casos. Cabe destacar que no son excepcionales los fenómenos autoinmunes, como la anemia hemolítica, trombocitopenia y neutropenia. Para llegar al diagnóstico es necesario realizar un interrogatorio clínico y una exploración física detallada. La punción aspiración con aguja fina, conocido como PAF, puede ser el primer paso para el proceso diagnóstico. Además, la tomografía por emisión de positrones y una resonancia magnética de cuerpo entero es el estudio para valorar la extensión del linfoma y posteriormente la toma de decisiones. La estadificación del linfoma Hodgkin es muy similar a la estadificación del linfoma no Hodgkin, con la clasificación de Ann Arbor, que como ya habíamos mencionado, en el estadio 1 es la afectación de una única región ganglionar; el estadio 2 es la afectación de dos o más regiones ganglionares del mismo lado del diafragma; el estadio 3 es la afectación ganglionar en ambos lados del diafragma; y el estadio 4 es la afectación extranodal. En cuanto a su pronóstico, primero tenemos los estadios iniciales de pronóstico favorable, que consiste en pacientes con estadios 1 y 2 que no presentan en ninguno de los factores pronósticos desfavorables. Esto representa entre el 15 al 20% de los casos y una posibilidad de curación de 95%. Seguimos con los estadios iniciales de pronóstico desfavorable, que consiste en pacientes con estadio 1 y 2 que presentan uno o más de los siguientes factores pronósticos. El primero sería presencia de enfermedad de mediastino mayor a 10 centímetros, después afectación de 3 o más áreas ganglionares, afectación por contigüidad de órgano no linfático, velocidad de sedimentación de más de 50 milímetros y presencia de síntomas B que ya se mencionaron anteriormente.
Cabe destacar que este grupo representa el 50% de los casos y la posibilidad de curación es de 90%. Por último tenemos los estadios avanzados, que consiste en pacientes en estadio 3 y 4, que representan en el 30-35% de los casos y su posibilidad de curación es cercana al 80%. El tratamiento de los estadios iniciales de pronóstico favorable consiste en dos opciones. La primera es tratamiento combinado, que consiste en 2 ciclos de quimioterapia ABVD, que serían adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina, seguidos de radioterapia en las áreas ganglionares afectadas. La otra opción sería quimioterapia exclusiva de 2 a 4 ciclos, igual quimioterapia ABVD. En los estadios iniciales de pronóstico desfavorable consiste de igual manera en estas dos opciones, sin embargo con aumento de ciclos. El tratamiento combinado serían 4 ciclos de quimioterapia ABVD con radioterapia en áreas ganglionares afectadas. Y la quimioterapia exclusiva serían 6 ciclos de quimioterapia ABVD. También en estadios avanzados se puede administrar 6 ciclos de quimioterapia ABVD. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que este video haya sido de su agrado y haya contestado varias de sus dudas. Gracias por ver este video.